Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno en algunos de los mayores enigmas de la historia. Pero ojo, vamos a darle un enfoque un poco distinto. No se trata solo de lo que hicieron las personas, no, sino de cómo la naturaleza, con su fuerza descomunal, pudo haber marcado por completo nuestro destino. Y para empezar, vamos a lanzar una pregunta que, la verdad, da que pensar. ¿Y si el arranque de nuestra sociedad no fue un proceso lento y gradual, sino una reacción? ¿Una respuesta directa a una catástrofe a escala planetaria? Es que los últimos descubrimientos están poniendo todo patas arriba, todo lo que creíamos saber sobre cómo nacieron las primeras grandes civilizaciones. Así que prepárense, porque lo que vamos a ver hoy, bueno, podría cambiar la forma en que entendemos nuestro propio comienzo. Venga, empezamos la cuenta atrás, y lo hacemos con algunos casos que son la base de todo. Civilizaciones que nos dejaron obras de ingeniería increíbles o que, sin más, se esfumaron, dejándonos con un montón de preguntas. En el número 10, el ejército de terracota. Una pasada de ingeniería de la que, increíblemente, no sabemos casi nada de cómo se construyó. En el 9, los micénicos, unos auténticos amos del Egeo que de repente desaparecen del mapa. Y en el número 8, atentos, porque aquí llegamos a una pista clave para el tema de hoy, los olmecas, la llamada cultura madre de Mesoamérica, cuyo final nos apunta a una causa que no es precisamente humana. Y ahí está la conexión. Una de las teorías más potentes sobre por qué desaparecieron los olmecas señala directamente a la naturaleza. Erupciones volcánicas que cambiaron el clima, que arruinaron sus cosechas y que los dejaron sin más opción que irse o morir. Quédense con esta idea, porque este patrón lo vamos a ver repetido de formas mucho más bestias. Saltamos ahora al puesto número 3. La historia de los minoicos y la erupción del volcán de Tera, en Santorini, es de las más conocidas, ¿verdad? Siempre se cuenta como algo muy simple. Explota el volcán, adiós minoicos. Pero, ¿y si la historia fuera mucho más enrevesada? ¿Y si todo hubiera durado más de un siglo? A ver, esto es clave, porque aquí es donde desmontamos el mito. Miremos las fechas con calma. La gran erupción de Tera es en el 1600 a.C., pero es que la civilización minoica no solo sobrevive, sino que después vive su época dorada. El colapso de verdad, el final, no llega hasta más de 100 años después. Entonces, ¿qué demonios pasó en ese tiempo? Pues parece que la respuesta es lo que se conoce como una tormenta perfecta. La erupción fue el primer golpe. Sí, les fastidió la flota comercial. Pero la evidencia más nueva apunta a otra cosa. A un factor climático brutal. Un periodo con fenómenos de El Niño súper intensos que provocaron unas sequías terribles. Claro, sin agricultura, debilitados, se convirtieron en una presa muy fácil para los micénicos que venían del continente. Y esto no es una simple suposición, ¿eh? Hay estudios climáticos, como este de Tonis, que lo confirman. Justo cuando todo se va al traste, Creta sufrió un cambio climático radical, volviéndose mucho más seca. O sea que el volcán fue el principio del fin, pero fue el clima el que les dio la puntilla. Y claro, este colapso tan real y complejo de los minoicos nos lleva directos a nuestro número 2, la leyenda de las leyendas, la Atlántida. ¿Y si la famosa historia de Platón no fuera un cuento, sino el recuerdo, distorsionado por el tiempo, de una catástrofe real? Vamos a comparar un momento. Por un lado, los minoicos, un caso real, documentado, de una civilización súper avanzada que casi desaparece por una mezcla de desastres naturales e invasiones. Y por otro, la historia de Platón, una gran civilización en una isla que es tragada por el mar en un solo día y una sola noche. Las similitudes son sospechosas, ¿no? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad increíble. Platón sitúa su historia hace unos 11.600 años. Y esa fecha no es casual. Coincide exactamente con el final de la última edad de hielo, una época de una inestabilidad geológica brutal, con subidas masivas del nivel del mar y cambios climáticos violentísimos. La teoría moderna es que la Atlántida no es un lugar que buscar en un mapa, sino el recuerdo de un evento, el eco de un cataclismo real que borró a una civilización entera de la historia. Y ese eco, esa memoria de una catástrofe, nos lleva de cabeza a nuestro número 1, a un descubrimiento que está reescribiendo la historia humana y que, podría ser la prueba física de ese evento ancestral. Un lugar llamado Göbekli Tepe. Lo de Göbekli Tepe es sencillamente de otro mundo. No es una ciudad, es un centro ceremonial. Imaginen círculos de pilares de piedra gigantes de hasta 20 toneladas cada uno, cubiertos de tallas súper detalladas de animales y símbolos que no entendemos. Y ahora agárrense, la edad. Tiene 11.600 años, o sea, es 6.000 años más antiguo que Stonehenge y miles de años anterior a las pirámides. Pero lo más loco de todo es que es anterior a lo que siempre hemos considerado el pistoletazo de salida de la civilización, la agricultura.
Y este es el punto que lo rompe todo. Göbekli Tepe pone patas arriba en la historia que nos han contado siempre. Ya saben, la típica secuencia, primero la agricultura, luego las aldeas y mucho después los templos. Pues bien, Göbekli Tepe le da la vuelta a la tortilla. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo un puñado de cazadores-recolectores, gente que se movía de un lado para otro, pudo organizarse para levantar algo así? Es que no tiene ningún sentido. Las cuentas no cuadran por ningún lado. Pero es que no era un templo cualquiera. Sus constructores sabían cosas que no deberían saber. El lugar está alineado astronómicamente a la perfección. Y lo más fuerte que se ha descubierto hace poco es que las tallas no son solo dibujos, son un calendario lunisolar súper complejo, el más antiguo del mundo, por miles y miles de años. La pregunta del millón es, ¿para qué? ¿Por qué unos cazadores-recolectores necesitarían de repente un calendario celestial tan preciso y construir un monumento así para guardarlo? La teoría que lo une todo es que estaban registrando algo, un evento que cambió su mundo para siempre, el impacto de un cometa. Vamos a ver la secuencia, que es alucinante. Hace unos 12.800 años, un cometa se fragmenta y choca contra la Tierra. Esto provoca un cambio climático brutal, una miniedad de hielo que dura 1.200 años. Los supervivientes, para no olvidarlo y para poder predecir lo que pasaba en el cielo, construyen Göbekli Tepe como un observatorio, un memorial de la catástrofe. Y lo más importante, ese clima tan hostil les obliga a cambiar. Ya no pueden vivir solo de cazar, tienen que inventar una nueva forma de asegurarse el alimento. Tienen que inventar la agricultura. Esta teoría lo cambia absolutamente todo. No solo cuándo empezó la civilización, sino por qué empezó. Nos obliga a pensar en una idea bastante radical sobre quiénes somos en realidad. Como dice el doctor Martin Sweatman, uno de los investigadores principales, la civilización no habría nacido de la tranquilidad y la abundancia, sino todo lo contrario, de la necesidad, de la desesperación. La catástrofe pudo ser la chispa, un trauma cósmico que nos obligó a unirnos, a mirar a las estrellas y finalmente a controlar la Tierra. Y así volvemos al principio, con una pregunta final. Si nuestro primer gran logro como especie fue sobrevivir a un apocalipsis y grabarlo en piedra para que nadie lo olvidara, ¿qué nos dice eso sobre nuestra capacidad para enfrentarnos a los retos que tenemos ahora? Quizá nuestra mayor fuerza no está en lo que hacemos en tiempos de calma, sino en cómo reaccionamos cuando el cielo de repente se nos cae encima.